Hola, 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 hola. Aquí estamos el dúo dinámico. Bueno, el trío con el otro está por ahí abajo. Pero eso no quiere... Además no es tan ligero como para tenerlo aquí subido encima. Bueno, seguimos con los temas que tocan. Hablábamos ayer de la situación en cuanto a la profundidad o al andar de puntillas por el tema de la adicción, ¿no? Y al hablar de adicción, pues desde luego se hace más que conveniente el deshacer determinados mitos, leyendas urbanas que están establecidos socialmente en torno a ella, ¿no? Todo ese tipo de leyenda que nos imagina a las personas adictas como gente de consumo permanente o gente socialmente desarraigada, pues porque, bueno, hoy en día la mayor parte de las personas adictas estamos perfectamente camufladas socialmente. Aunque obviamente sigue habiendo casos de desarraigo y de marginación social, ¿no? Pero tenemos que entender las cosas de una manera, pues, hola guapo, seria, en el sentido de que la mayor parte de nosotros somos personas que tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, y que no llegamos a esos extremos de desarraigo, el borrachito del pueblo al que todo el mundo le ve por la calle ya en malas condiciones, ¿no? O gente ya pues absolutamente marginal en poblados los hay, repito que los hay, pero no es el prototipo ya general de una persona adicta, y mucho menos de una persona adicta en rehabilitación, ¿no? Lo cierto es que hay determinadas sustancias y actividades cuyo consumo diario o esporádico pues conduce a la adicción. Pero lo cierto es que no todas ellas afectan por igual a todas las personas que las consumen, ni todas las personas que las consumen son afectados por igual. Esto son mitos que hay que ir deshaciendo y asentando las cosas, ¿no? En este aspecto, además, ni siquiera es determinante la cantidad consumida, porque algunos consumen unas cantidades que les llevan al consumo adictivo, a la compulsión adictiva, y otros con más consumo que ese no caen, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay muchas características que influyen en el desarrollo de la adicción. No solamente hay un sota caballo rey en esta historia, ¿no? Entonces podríamos decir que lo esencial al determinar una adicción pues no es ni la frecuencia ni la cantidad de consumo o conducta lo que cuenta, sino cómo afecta a algunas personas para quienes los problemas que generan pues no son causa decisiva ni suficiente para dejarlas. Gente que pase lo que nos pase, estamos o seguimos consumiendo hasta niveles ya de desarraigo, de destrozo social, o acabar en centros de internamiento, que todos tenemos en mente, ¿no? Pero casi nada es suficiente, las consecuencias de lo que nos pasa casi nunca son suficientes para parar el consumo, ¿no? Sigo diciendo y mantengo que somos unos previsores extraordinarios de gratificación, pero no somos nada capaces en cuanto a la previsión de consecuencia, previsión de recompensas y previsión de consecuencia, ¿no? Bien, el otro asunto importante que hay que valorar para entender una adicción es la razón, es decir, el porqué de la utilización de sustancias o de conductas adictivas. Así que tendríamos que establecer un porqué y un para qué. Pues, por ejemplo, consumo o me comporto adictivamente porque me encuentro solo, porque me encuentro mal, porque me encuentro de cualquier manera desagradable, y lo hago pues para cambiar rápidamente mi estado de malestar. Y el mero hecho de hacerlo pues genera el cambio de estado de ánimo que necesito. Bueno, pues ahí tenemos una razón para cambiar un estado de ánimo en el que no estamos a gusto. Sí se puede utilizar como razón, que bueno, en algunos casos supongo que así será. Bien, a partir de aquí podemos establecer los 4 síntomas más importantes de la adicción. Y yo lo tengo en una estructura clara, que son, primero, la obsesión,
por el consumo, por la conducta, el estar todo el día. Y no hablo de una obsesión desmedida, compulsiva, también, pero hablo de ese rum permanente que también se puede considerar como obsesivo, ¿no? En el que, aunque estés haciendo tu trabajo y lo estés haciendo de una manera adecuada, tienes ahí la campanilla dentro del cerebro que te está diciendo, joder, cuando salgas verás, no sé qué, pues es ese tipo de planificación sutil que lleva uno por dentro, ¿no? El segundo punto son las consecuencias negativas, ¿no? Aquí también tendríamos que aplicar quizá el pase lo que pase es decir, que pase lo que pase y que pese a quien pese, seguimos consumiendo por muy brava que se ponga la familia o la pareja o te echen de casa o lo que sea, ¿no? Desde luego el tercer punto sería la falta de control, el descontrol que nos genera no solamente el hecho del consumo, sino también los espacios de no consumo en los que estamos totalmente descontrolados en previsión del consumo que vendrá después, ¿no? Preparándolo, organizándolo, de manera que nos estamos metiendo en el lío de la falta de control. Y después, pues la negación. No hay obsesión, no hay consecuencias negativas y no hay falta de control. Y nos digan lo que nos digan, negaremos y negaremos y negaremos y negaremos. Y esto puede ser tan gráfico como llegar a casa apestando a trago fuerte, a whisky o a cerveza y negar que has bebido, ¿no? O sea, esto puede ser en el plano de rehabilitación que te hagan un test de consumo, te dé positivo y digas que el test está mal, ¿no? Porque esto nos pasa. Entonces, con estas cuatro patas, la obsesión, las consecuencias negativas, la falta de control y la negación, vamos a afinar el siguiente tema. Y lo vamos a hacer por partes. Bueno, en primer lugar he hablado de la obsesión. Y tenemos que recordar, por lo menos los que somos adictos, que durante la actividad, durante la etapa de consumo, pues siempre andábamos con prisas, siempre con ansiedad, siempre preparando el próximo día o el próximo momento de consumo, fiestas, cenas, etcétera, planificando la manera de hacerlo y además intentando no llamar demasiado la atención, que no se nos notara ese nerviosismo interno, ese ansia de joder, llega el fin de semana, el sábado tal, o el viernes tal, o el jueves universitario tal, o ya planificando prácticamente para yo le he solido llamar la borrachera mental que precede a la borrachera física, ¿no? En el caso del alcohol o de cualquier otra droga, ¿no? La intoxicación mental que se produce antes de la intoxicación orgánica con las sustancias, ¿no? La intoxicación mental que se produce antes de entrar en el salón de juego y empezar a hacer apuestas, ¿no? Esa efervescencia interior, guapo, me cago en la leche, qué bonito eres, jodido. El caso es que este tipo de actividades y ese intento de no llamar la atención que nos genera tanto desgaste, porque es que, joder, si es que se nos nota, pero no queremos que se nos note, pero al final todo el mundo lo nota, ¿no? Que estamos demasiado nerviosos, que estamos demasiado agitados, que le damos demasiada importancia a las cosas, que estamos muy excesivamente pendientes de detalles que a la otra gente pues se la traga al pairo, ¿no? Que les importa un carajo, ¿eh? Y eso es lo que más nos choca a nosotros, ¿no? Que a ellos no les importen tantas cosas como nos importan a nosotros para preparar una situación de consumo, ¿no? Nosotros intentamos despistar. Ayer lo comentábamos aquí en terapia, ¿no? Cuando estábamos digamos, de aquella manera, ¿no? En malas condiciones y queríamos disimular el farfulleo a la hora de hablar, sobre todo los alcohólicos, ¿no? Y nos empeñábamos en hablar mucho, para que se nos notase menos la incapacidad de vocalización, ¿no? Es decir, cuanto más intentábamos tapar la evidencia del lenguaje farfullante, más se nos notaba. Y cuando nos decían que estábamos, que se te está escapando la S, ¿no? O la R, o lo que se te esté escapando, y que no, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de actividades, pues acaban por absorber una buena parte de energía, porque es que es agotador, joder. El obsesionarse con preparar cualquier tipo de situación, porque es que aquí la historia es, a ver, ¿por qué? La diferencia que hay, digamos, entre una persona no adicta y nosotros es esa efervescencia en la que nos metemos en la previa al consumo, ¿no? Es que yo creo que emborracha tanto o más como la sustancia, ¿no? O intoxica tanto más que la sustancia o que la conducta adictiva. Toda esa liturgia que preparamos para intentar disimular una cosa y otra, y eso consume
consume tanta energía, nos agota de tal manera bueno, pues que muchas veces estamos en el trabajo y estamos ya pensando en un tema, nos distrae del trabajo, de la familia, de las aficiones, al final dejamos todo tipo de afición sana que tengamos y yo qué sé, te va sacando de todo. Y al final acabas construyéndote un soporte vital en torno a gente pues que tuviera la misma meta. Es decir, hacer lo mismo que nosotros, o al menos que el hecho de estar con ellos nos lo facilitara, ¿no? Si es un gran bebedor, pues normalmente juntarte pues, con grandes bebedores. ¿Por qué? Pues porque ahí se te nota menos, ahí destacas menos que con gente que bebe socialmente, que bebe muy poquito. No me metes así que te como. Te pego un bocado que te como, jodido. Uy, qué cosa más guapa. Es decir, nos buscamos la manera de encontrar gente de nuestro nivel, pero eso para un alcohólico, como es mi caso, pues es muy difícil, porque rara vez encontraba a alguien que fuera a ese ritmo, ¿no? Es que es terrible, ¿no? Normalmente me acababa juntando con gente que, aunque bebiese bastante, no bebía como yo. Ni bebía con la sed que yo bebía, ni bebía con la ansiedad que yo bebía, ¿no? Y entonces uno se va construyendo la vida en torno a esa manera a esa necesidad en la que la organización y la preparación de eventos de consumo pues llega a ser normal. Algunos llegando incluso pues a independizarnos de nuestra familia primera, ¿no? Pues te vas a vivir solo o te juntas a vivir en pareja o te casas o lo que sea, pues para liberar de alguna manera el control que los padres puedan tener sobre ti, ¿no? Porque, bueno, pues en mis tiempos, hasta que no te casabas, no te liberabas de los viejos, no había manera, ¿no? Y entonces, pues mucha gente con 23, 24 años nos casábamos y empezábamos a vivir la vida. ¿Por qué me miras así, jodido? El caso es que buscábamos librarnos de la manera que fuera para no tener que dar explicaciones a nadie, para poder organizar estos quehaceres en torno a nuestros gustos de consumo o de conducta. Y buscábamos sitios y zonas en los que, bueno, pues a lo mejor no habíamos estado nunca, con gente que veíamos que tenía una manera de consumir muy parecida y poco a poco pues nos íbamos pegoteando, ¿no? E íbamos organizando todo, absolutamente todo de cara al consumo. Comprábamos para almacenar en casa. Anda, que esto no se ha visto bien durante la pandemia, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como la gente almacenaba carros y carros y carros de cerveza. Papel higiénico también, pero cerveza, joder, lo que se llevaba el personal, ¿no? Lo bueno fue que el Plan Nacional de Drogas en sus estudios de consumo durante la pandemia no incluyó ni a la cerveza, ni al vino, ni a la sidra, porque los considera productos alimentarios, la madre que nos parió. ¡Ay, señor! Productos alimentarios. Las bebidas alcohólicas no son productos alimentarios, son drogas. La sidra, el vino y la cerveza son drogas. Drogas. Legales, pero drogas. Duras. Legales, pero duras. Hombre, señor Gaby, un abrazo. ¿Cuánto tiempo? Ya te suelo leer algo por aquí, por el Facebook. Es decir, que nos preparábamos para comprar y almacenar en casa. Salíamos pues para estar con gente que consumiera o nos aislábamos, porque muchas veces lo que tocaba era estar aislado para poder consumir al ritmo de cada cual, pues porque la gente es muy sosa consumiendo. Para mí es que bebían demasiado despacio, joder, y tenía que estar siempre dando la brasa a todo el mundo para que bebieran y nos fuéramos a otro bar. Pues la frase esa famosa de vamos que van a pintar, ¿no? Yo estaba todo el día con los pintores en la boca. Venga, que van a pintar esto, coño, vamos a otro lado, porque la gente pues sale a beber para socializar, y yo salía a socializar para beber. Y así nos pasa con todo. Una persona que se fume 20 o 30 pitillos o 40 de porro, de THC, María o de cannabis, pues hombre, pues tiene un problema, ¿verdad? Una persona que se toma 40 cañas, pues tiene un problema. Pero una persona que tiene 20 también, que se toma 20 también, ¿no? O que se fuma 20 petas, pues también tiene un problema, ¿no? Y el que se juega 50 euros todos los días en las salas de apuestas, pues también tiene un problema, ¿no? Pero bueno, lo vamos camuflando socialmente como podemos, pero es que al final, como nadie sigue el ritmo, uno se acaba aislando, y hasta que termina pues por llegar a... Y esto es así, gente que ha llegado a trabajar, a vivir y a ser solo para consumir. El único objetivo de vida
ha sido trabajar para ganar dinero para poder bebértelo o esnifártelo o gastártelo en apuestas, ¿no? Cantidades industriales de dinero que se iban en las máquinas tragaperras, eso lo he visto yo con mis ojitos. Y bueno, el tema de las apuestas ya me pilló un poco ya fuera del entorno de consumo, con lo cual no lo controlo tanto, pero vamos, veo que en rehabilitación el proceso es exactamente el mismo. El cierto es que lo que buscábamos de una forma o de otra era comportarnos o consumir con la frecuencia y con la intensidad que a nosotros nos gustaba. Una frecuencia y una intensidad que a medida que el tiempo fue avanzando y la tolerancia con él, pues se fue incrementando, hasta llegar al punto de perder el control e incluso en algunos casos, como el mío y muchos que conozco, pues caía en ese proceso de tolerancia invertida en el que con poco que consumiera, pues ya estaba uno con el puntito enganchado, ¿no? Ya estaba pillado, ¿no? El caso es que de lo que se trataba por este tema, y estoy hablando de obsesión, estoy hablando del primer punto de obsesión, ¡ay, señor! Era ir creando un ambiente de seguridad con el fin de que nunca me faltara, pues, vamos, yo tenía una bodega en el trastero de mi casa, pues importante, bien repleta de botellas de vino. Además, yo he tenido la suerte, entre comillas, de trabajar en las mejores bodegas de España, ¿no? Y de todas salía con algún regalo o alguna compra de buen caldo. Es decir, en mi casa había unas botellas muy, muy importantes, pero también había de cerca de 200 botellas de sidra que cuando dejé de beber, a algunos le vinieron cojonudamente bien, porque se las llevaron y se las trincaron. Pero bueno, que les aprovechó, y yo me alegro. El que pueda beber, que beba, haya cuentos. No es mi problema lo que se beban los demás. El caso es eso, pues crear ese ambiente de seguridad con el fin de que nunca falte, ¿no? Que es lo que decía que pasaba durante la pandemia, llevar carros completos de cerveza para por si acaso falta, ¿no? El problema es que ahí se descubrió mucho pastel en todo esto, pues de gente que estaba camuflada socialmente, que bebía socialmente, y en casa pues todo el mundo consideraba que ese consumo era más que aceptable. Pero claro, si tú bebes socialmente X, no ya sin número, X, y cuando estás recluido en tu casa sigues bebiendo X, los que no están contigo cuando bebes X no saben que bebes X. Creen que bebes B, pero bebes X. Y ya al tener que hacerlo con el nerviosismo que supone, o incluso esconderte para que no te vean, porque otra de las cosas de las obsesiones es la ocultación, ¿no? Que quizá entre más en el tema final de la negación, pero el caso es que muchas veces esa obsesión por esconder el consumo, ¿no? Porque cuando estábamos pasados de vuelta no se nos notara, porque cuando farfullábamos no se nos notara que farfullábamos, porque se nos patinaba hasta los calcetines y decíamos que no, en fin, todo ese tipo de obsesiones son de un desgaste interno brutal. Así que, con el fin de que nunca faltara de nada, y el fin la obsesión porque nunca faltara de nada era atender a esa demanda interior irrefrenable que se desataba en nosotros cuando la necesidad de consumir se imponía. Ese irresistible mandato interno que te hacía levantarte, a otros les hacía ir a una gasolinera a las tantas de la madrugada, que no entiendo, es otra cosa que no entiendo. Algún día parece que vamos a hacer algo con la red de gasolineras aquí en Guipúzcoa para ver si, bueno, pues no sé qué cojones pinta una gasolinera vendiendo bebidas alcohólicas. La verdad es que no lo entiendo. Sabiendo lo que es un vehículo, que todo el mundo dé por supuesto que la gente va a comprar alcohol a las gasolineras para cogerlo en el coche y llevarlo guardadito hasta llegar a casa y bebérselo en casa. Cuando todos sabemos, todos los que estamos en esto sabemos lo que suele pasar con lo que se compra en las gasolineras y dónde se bebe. Y no suele ser precisamente en casa. Entre otras cosas, pues porque, bueno. Y bueno, no hablar de los precios, porque al fin y al cabo el veneno es veneno. Es decir, buscar la manera de tener el suficiente material para que cuando el mandato interior se desataba, pues nada ni nadie pudiera contenernos o pudiera impedirlo, ¿no? Porque cualquier cosa que trastocara nuestra rutina de consumo o de conducta se nos hacía tan insoportable que podíamos llegar a hacer, bueno, lo que no está escrito para que eso no ocurriera. Y si había que esconder, se escondía. Todos conocemos los casos de latas de cerveza por los armarios, entre la ropa, en los botines de invierno, o sea, es muy florido todo en la manera de acumulación obsesiva de sustancias, ¿no? El caso es que
de una manera o de otra, antes estaba hablando con una persona, pues nos saltábamos la realidad, ¿no? He visto, digo eso porque he visto esto reflejado con claridad, ¿no? Pues sencillamente porque no queríamos verla. Es decir, que la necesidad de repetir el consumo, el hábito de consumo, era más fuerte que ninguna otra razón. Prevalecía con claridad sobre cualquier otra razón, y se nos podían pasar por la cabeza 1000. No lo necesitas, ahora mismo estás tranquilo, estás leyendo un libro. ¿Para qué cojones tienes que levantarte a abrir una cerveza o a echarte un whiskazo con hielo o no sé qué, no sé cuál? Todo este tipo de películas que yo creo que las hemos vivido todos, y los que consumen otras drogas lo mismo. Ahora te vas a levantar, te tienes que preparar una fila, todo este tipo de angustia, de agobio vital permanente, y además, por muy velada que se muestre esta necesidad, llegaba a resultar agobiante, ¿no? Y al final, por no soportarnos, pues no nos soportábamos y cedíamos claramente. Es decir, no, esta manera velada, pues no se exhibía como tal, pero era una inductora de valor suficiente para anteponerse al resto de razones, porque las reducía. Esto es lo que yo llamo la parte sutil de la enfermedad. La terrible característica de la enfermedad es la sutileza. Cómo nos está rompiendo la vida y no lo vemos. Es más, pensamos que lo que nos está rompiendo la vida nos la está arreglando. Hay que joderse. Hay que joderse. Bueno, entonces, todo este proceso obsesivo que se desata desde que la adicción pues empieza a hacer cargo de la vida de uno, pues lo tenemos que tener claro como primera parte de toda esta historia. Porque claro, esto no empieza como parece que empieza. Esto empieza con obsesiones pues sutiles, poco digamos radicales, en las que pues vas haciendo cosas que desde fuera, o creemos nosotros que desde fuera, pues parecen absolutamente normales, ¿no? Que uno salga de trabajar y se vaya a tomar unas calles, pues es de lo más natural. Claro, pero depende del número de calles que te tomes, ¿no? Y que salgas de trabajar y te vayas a tomar unas calles a un sitio y luego te vayas a otro y luego a otro y luego a otro y llegas a tu casa pues a las 11 de la noche con 20 o 30 cañas, pues hombre, pues no es normal. Y que te metas, pues eso, pues es que esta es la historia, ¿no? ¿Cuándo y cómo se calma la obsesión? Pues con el consumo. El problema es, ¿realmente el consumo acaba con la obsesión? Porque claro, los efectos del consumo se pasan. La obsesión no. La obsesión prevalece. La obsesión se queda. Somos obsesivos, somos muy altos. ¿Por qué me miras así, jodido? Mira la tele, mira la tele, mira qué chavales más guapos hay ahí. Mira ahí dentro. Mira. Es que me despista el tío este. Cuando me mira así me deja bobo. Jodido. El caso es que vamos viviendo en función, digamos que la obsesión nos maneja la vida, en su grado sutil o en su grado ya peligroso, ¿no? Ya cuando es que le den por saco a todo, que yo me voy a... Lo que pasa es que muchas veces la vergüenza torera, que no se nos notara demasiado la condición, ¿no? Yo no me imagino que durante mi etapa en activo alguien me hubiera podido decir alcohólico. Hostia, se hubiera liado una cojonuda. Porque para mí que me dijeran alcohólico era un insulto. Era lo peor de lo peor, que prefería que me llamasen borracho, porque borracho lo admitía, pero alcohólico para mí era el insulto más grande que podía haber. Bueno, hoy es como mi primer apellido, ¿no? Sean alcohólico y todo lo demás detrás. Porque es mi realidad natural. Lo tengo heredado, lo tengo de cuna, ¿no? Me viene de fábrica y es lo que hay. Pero en aquel momento en el que mi ansiedad se desataba y yo hacía tantos esfuerzos porque no se me notara esa obsesión, pero sí, muchas veces, si es que hay que decirlo todo, joder, porque si no, es que es tontería. Yo muchas veces cuando he bajado, cuando bajaba en mis épocas de consumo, a consumir, recuerdo que en alguna ocasión he tenido que sujetar el vaso con las dos manos, pero por el temblor que tenía. Pero os digo de verdad, el temblor no era por el mono de lo que había consumido el día anterior. Era por la ansiedad que generaba la obsesión de tomar el primero. Y que la ansiedad de que no se me notara que tenía ansiedad. No sé si me explico.
Esto era terrible, ¿no? Porque, o sea, mis ojos no daban abasto para mirar a todas las partes de la gente que tenía alrededor, para que nadie se fijara en lo que me estaba pasando en las manos en aquel momento. Para que nadie se fijara en mi nerviosismo al pedir la primera cerveza al camarero. Para que no se me notara que entraba demasiado deprisa por el bar, ¿no? O el sitio en cuestión. Que no se me notara nada. Que yo quería que se me notara que entraba como una persona normal y corriente a hacer algo absolutamente normal y corriente, pero para mí no era ni normal ni corriente. Para mí era la necesidad obsesiva de tener que meterme la primera dosis y empezar a, efectivamente, después de ella, tomar la segunda ya con más calma. Y la tercera con más calma. Y a partir de la cuarta ya no había obsesión. Ya estaba relajado, ya no me temblaban las manos, ya no me temblaban nada. Entiendo que la técnica puede decir que, bueno, por la carencia ya en el sistema nervioso o en mis células de mielina, pues podían venir los temblores, pero que también puede ser. Pero yo no estaba en ese grado de alcohol, de alcoholemia, ¿no? Yo creo que todavía no había llegado a rebasarlo. Pero los temblores, yo estoy convencido de que eran la consecuencia natural de mi obsesión. De mi obsesión por controlar, de mi obsesión porque no se me notara que estaba intentando controlar, de mi obsesión por consumir y que no se me notara que tenía obsesión por consumir. Es decir, era obsesivo para todo. Y el resto del día, bueno, si era un fin de semana, una vez que empezaba, pues como podéis comprender, la obsesión ya prácticamente no se presentaba más. Bueno, hasta el día siguiente. Al día siguiente, si era domingo, pues lógicamente los primeros de la mañana eran con obsesión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho almuerzos aquí en las sociedades gastronómicas y yo me acuerdo de estar cocinando, preparando una cazuela de lo que fuera, ¿no? O sea, apuntarme para ir a cocinar el primero, porque tenía que ir una hora y media o 2 horas antes a la sociedad y estaba solo en la cocina. Lógicamente, los primeros tragos, pues me los tomaba, o sea, sin pestañear, con la tranquilidad de que nadie me pilla. Entonces no me temblaban las manos. Por eso digo que esos temblores eran producto de mi intensidad obsesiva, ¿no? De esa necesidad que me movía. Lógicamente, además en las sociedades luego hay que apuntar todo lo que consumes, ¿no? Es decir, que luego al final, al hacer las cuentas, todo el mundo veía que yo había consumido antes de empezar a comer tanto y tanto, pero ya me importaba un carajo. Si yo ya estaba ya con el morro caliente, a mí ya lo que pudieran pensar me la traía al pairo, ¿no? Mi problema era lo que pensaban antes, cuando yo estaba más pendiente de lo que ellos pudieran pensar que de lo que me pasaba. Y eso era lo que me descolocaba a mí, me ponía totalmente nervioso y fuera de mí. Pero claro, al final, pues, todo canta. Y van saliendo las cosas, pues, como van saliendo. Así que en esto lo dejamos. Hemos hablado del primer punto, el primer síntoma de la adicción, el tema de las obsesiones. Seguiremos, pues ya mañana con las consecuencias negativas, la falta de control y la negación, en la medida que nos vaya dando el tiempo de sí. Porque a lo tonto, pues ya son las 7 de la tarde. Y como espero una visita, pues os tengo que ir dejando. Y aquí mi socio y yo, ¿verdad, compañero? Os decimos que seáis buenos, que no quedamos ya más que este y yo. Pero bueno, pues el otro está por ahí, el otro está... Chiquitín. Que seáis buenos, que eso. Bueno, que es igual, que no seáis buenos. ¿Qué cojones? Tanto bueno. Hasta mañana. A las 6:30, ¿vale? Besos.